Y lo que vamos a aprender hoy es cómo contar una noticia en la radio. Os voy a dar pautas para que sepáis cómo se cuenta una noticia en la radio. Bueno, primero para ver cómo buscas la información para esa noticia, cómo la organizas, cómo la estructuras, cómo la redactas y luego cómo la locutas. Como veis, hay muchos pasos desde que tienes una noticia hasta que la cuentas en la radio. No es, llego aquí, me pongo delante del micro y lo suelto, improviso, a ver qué sucede. No, no es así, ¿vale? Todo tiene un proceso y ese es el que voy a contar. Lo primero que tenemos que saber es qué es una noticia, ¿vale? Bueno, pues una noticia es un hecho novedoso, de interés general, que se difunde sonoramente y que además tenemos que hacerla con inmediatez y con claridad. Es decir, una noticia es algo nuevo, que interesa a todo el mundo, que contamos en la radio en directo y que lo vamos a contar de manera sencilla para que lo entienda todo el mundo y que quede bien explicado. Así sería en castellano eso que he dicho, de que una noticia es un hecho novedoso, de interés general, difundido sonoramente con inmediatez y con claridad. Bueno, una noticia podemos contarla en un programa o podemos contarla en un informativo. En este caso, el informativo en el que vamos a enfocar es un boletín. Un boletín que se emite cada hora en la radio. A las 12 de la mañana, a la 1, a las 2 de la tarde. Cada 60 minutos hay un boletín informativo en la radio que es como un reloj en el que se cuentan todas las noticias de la última hora. ¿Vale? Entonces, un boletín es el espacio radiofónico donde más vamos a intervenir, donde más vamos a entrar. Entonces, es muy importante que sepamos hacer boletines o cómo contar los deportes en un boletín porque es lo más habitual que hacemos en la radio todos los días. Pero absolutamente todos, ya os digo, yo hay veces que lo hago 2 y 3 veces al día. Entro en el boletín de las 11 de la mañana, en el de la 1, en el de las 4 de la tarde, en el de las 5, en los que hagan falta. Y cada vez cuentas cosas diferentes o si cuentas lo mismo, lo cuentas con otras palabras. Porque si no, alguien que escuche todos los boletines va a decir, uy, este tío me está repitiendo la misma historia todas las veces. No, hay que procurar cambiar, ¿vale? Porque hay gente que se escucha todos los boletines, aunque lo normal es que tú escuches o pongas la radio. Hay gente que solo pone la radio a las 5. Voy a escuchar el boletín de las 5 y no la vuelve a poner en toda la tarde. Y luego se acuerda y dice, uy, voy a poner a las 7 a ver si hay noticias nuevas. Entonces, por eso hay que ir cambiando esos contenidos de los boletines, ¿vale? Entonces, tenemos que saber hacer boletines y tenemos que saber contar informaciones breves en programas. O sea, entrar en un programa como Ser Deportivos de 3 a 4 y saber contar tus 30 segundos, 1 minuto o 2 minutos de información, pues, por ejemplo, del Getafe, del Atlético de Madrid, del Real Madrid, porque esa es la diferencia que hay entre contar algo en un boletín y contar algo en un programa. En un boletín, bueno, pues tratamos varios temas de forma resumida, puede ser una sola noticia en 30 segundos o las 3 noticias de la última hora contadas en 1 minuto. Y en los programas, en las informaciones cortas, nos centramos en un solo tema, como por ejemplo contar la información de un equipo de fútbol, la actualidad del Real Madrid, la actualidad del Atlético, la actualidad del Getafe. Digo contar la información en 1 minuto del Real Madrid, mentira. Ya sabéis que del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Barcelona, ocupamos más tiempo, más espacio y muchos más minutos en la radio. Muchos más minutos de los que a algunos les gustaría incluso, ¿vale? Pero bueno, se reparten los tiempos y cada equipo tiene su espacio. Yo hablo de contar la información de Getafe en 1 minuto porque habitualmente cuento la información de Getafe, cuento la información del Leganés y más o menos en 1 minuto, 1 minuto y medio en un programa hemos contado esa información. Entonces, si vamos a hacer boletines, tenemos que saber varias cosas de los boletines informativos. Por ejemplo, la duración de ese boletín. Un boletín, el chico de informativos que lo edita va a estar entre 3 y 5 minutos contando información y noticias de ese día, de la última hora sobre todo, porque como digo, es un reloj, cada hora se actualizan contenidos. En tu caso, los deportes, vas a entrar siempre al final y tu información va a durar entre 30 segundos y 1 minuto y a veces no vas a ser tú solo, sino que a veces vas a utilizar incluso un corte de voz para apoyar tu información, para dar más detalles, para apoyarla, no para adornarla. El corte de voz tiene que aportar información a esa noticia que estás contando. Tengo en el canal de YouTube también un vídeo de cómo dar paso a un corte de voz en la radio. Bueno, ahí hay muchas pautas, muchos consejos y muchos tips de cómo se hace para dar paso a un corte, para ver cómo lo eliges, para ver dónde se mete, cuándo se mete, cuánto dura, cuánto no dura, ¿vale? Pero bueno, ese como es un vídeo que ya está en YouTube, podéis ir a mi canal y buscar cómo se tira un corte de voz en la radio y así sabréis un poquito más o complementaréis más esta información, porque eso es lo bonito de aprender, que yo te cuento aquí una cosa que tiene muchas más patas o muchas como si fuera una tela de araña que se diversifica, hay muchas más zonas de aprendizaje y de aquí podéis ir
a todas esas zonas, ¿vale? La información de ese boletín se construye con una estructura que es la estructura habitual de la noticia, las 6 W o las 6 Qs, que son el qué, el quién, el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué. En inglés ya sabéis que es what, who, when, how, where, why. Esta estructura de las 6 W en inglés o las 6 Qs en español se usa incluso hasta cuando no nos damos cuenta. Es innato. Es algo que sale sin pensar. Yo creo que si cuento ahora una noticia, me sale esa estructura directamente. Es decir, digo, por ejemplo, el pasado sábado la Sociedad Deportiva Eibar ganó en Butarque al Club Deportivo Leganés por 2-3 después de remontar un partido en el que iba ganando 0-2, luego el Leganés le empató a 2 y al final el conjunto ibarrés se llevó la victoria gracias a un golazo de Ramani desde fuera del área que supone que el Eibar ahora mismo mantenga su segunda plaza y esté en puesto de ascenso directo para subir a primera división. Pues yo esto lo acabo de improvisar. Lo he dicho estructurando la información en mi cabeza sin saber lo que estaba haciendo, pero estaba aplicando esa estructura de las 6 W o de las 6 Qs. He dicho el quién, que era el Eibar, dónde, en Butarque, qué es lo que ha hecho. Bueno, pues ganar un partido que había empezado ganando, pero que luego le empató el Leganés y que finalmente él consiguió remontar con un golazo de Ramani. ¿Por qué gana el Eibar? ¿Por qué mantiene la segunda plaza? Porque remonta el partido con ese gol. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, pues volver a recuperar su segunda plaza. Al final lo que he hecho es responder a estas 6 W o a prácticamente todas las 6 W, porque no siempre en todas las noticias se responden a las 6 W o 6 Qs, pero sí que se suele responder a la mayoría de esas preguntas con la información que estamos dando. Os voy a contar cómo se estructura la noticia en la radio, porque no es igual estructurar una noticia en la radio que estructurarla para un periódico. No es lo mismo la prensa escrita que cuando nos ponemos a locutar y hablar en la radio delante de un micrófono. La noticia escrita en un periódico tiene un titular, tiene una apertura, ¿no? que va arriba, a cuerpo grande. Luego a veces tiene un subtítulo que amplía ese titular que ya han dado. Luego tiene un desarrollo y finalmente tiene un cierre. Bueno, pues la noticia en la radio yo creo que no tiene tanto como 4 pasos, sino que se queda en estos 3. Apertura. Si vais a escribir en un periódico, si vais a escribir en un blog, una frase que impacte, un titular llamativo, una frase que atraiga, pero no busquéis el clickbait, no busquéis el click fácil, no busquéis que cuando la gente pinche abra la noticia y lo que hay dentro sea mentira. Eso es feo, ¿vale? Eso es malo, eso es un engaño, eso es una mentira y aquí no estamos para engañar, ¿vale? Entonces en la radio no vamos a hacer un titular a cuerpo grande, pero sí podemos hacer un titular con nuestra voz cuando vamos a contar algo. Un titular que encabece la entrada y eso lo que quiere decir es que los primeros segundos tienes que hacerle ver al oyente que lo que vas a contar le interesa mucho, le interesa tanto que va a dejar los oídos pegados a la radio, que va a dejar lo que está haciendo y se va a poner a escucharte, ¿vale? Sobre cómo escribir para hablar en la radio tengo un vídeo, ahí vais a poder tener unos tips, también unos consejos de cómo se puede hacer esa frase llamativa, ese titular, cómo se escribe, y si no también hay uno que le complementa, que es el de cómo captar la atención de tu audiencia en la radio, que también os puede venir muy bien para ver cómo se puede construir esa noticia en la radio. La entrada en un periódico suele ser la segunda frase, o sea, lo que haya en subtítulo, como lo decías antes, esa entrada son unas líneas breves que avanzan y que sitúan los hechos. Bueno, pues en la radio eso lo vamos a hacer con la voz, vamos a intentar captar la atención de la audiencia con nuestra voz y con una frase que atraiga y que ya avance lo que está por venir. A veces basta con leer solo el titular y la entradilla para saber de qué va a ir la noticia. A veces en la entradilla ya se suele responder esas 6 W. En nuestro caso la entradilla sería, bueno, pues después de esa frase llamativa y atractiva que atrae, nuestra entradilla sería las 3 primeras líneas en las que vamos a avanzar lo que vamos a desarrollar después en esa noticia. En la radio no hace falta que la entrada responda a las 6 W. En la radio en esa frase primera o en esas primeras líneas, en esos primeros segundos de voz tienes que contar lo más importante. Y lo más importante de la noticia a veces es el qué, a veces es el quién y a veces es el cómo. Va a depender de la noticia que estemos contando, ¿vale? No tiene por qué ser siempre lo mismo. Ojo, porque en el desarrollo de una noticia en la radio no se usa siempre, o casi nunca incluso, esa estructura de pirámide invertida que se usa en los periódicos, de que al principio va lo más importante y luego en la parte baja de la pirámide invertida va lo menos importante. En la radio a veces tenemos más libertad, ¿vale? Podemos hacer más literatura porque podemos jugar más con los datos y podemos hacer más, como digo yo siempre, storytelling, ¿no? Una historia con nudo, trama y desenlace y a lo mejor dejar lo importante para el final o detalles o parte de lo importante para ir envolviendo al oyente y que esté atento a lo que estamos contando, ¿vale? Pero eso sí, en el desarrollo, me da igual que sea radio,
me da igual que sea para prensa escrita, hay que responder a las 6 W, ¿vale? Hay que desarrollar el cómo sucedieron los hechos y ahí sí que vamos a dar detalles y ahí sí que vamos a ampliar los datos. Y después de que hayamos hecho ya esa entrada a la que hemos atraído al oyente, le hemos ampliado los datos en el desarrollo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que cerrar la información. Si la noticia es muy importante, pues la vamos a resumir esa información al final en unas breves líneas, que es contar otra vez el qué, pero con otras palabras diferentes para recordarle al oyente, para reflejarle qué es lo que le estamos contando y por qué es importante esa información que le estamos contando en la radio. Vamos a ir ahora a la parte importante. Ya he avanzado algo, pero vamos a ir a la parte importante del desarrollo de la noticia, de esa estructura de noticia. Porque si habéis escuchado bien, me habéis escuchado ya decir varias veces lo de las 6 W. Y a lo mejor alguno se está preguntando ahora, Oscar, ¿y qué narices es eso de las 6 W que tanto repites? ¿Qué son las 6 W? Bueno, para que puedas dormir tranquilo, ¿vale? Para que esta noche puedas conciliar el sueño, te voy a contar qué es eso de las 6 W. Porque yo siempre digo, y soy muy pesado, lo digo, soy muy pesado, soy muy cansino, yo siempre digo, la facultad no sirve para casi nada. No aprendí nada de periodismo deportivo, cierto, no aprendí casi de periodismo deportivo, casi o nada. Pero esta vez sí que voy a decir que aprendí una cosa que aunque parece una tontería, porque yo creo que es de lo más tonto que hay en el periodismo, es que sin darnos cuenta, siempre usamos esa estructura de las 6 W. Cada vez que escribimos una noticia para después contarla en la radio, siempre usamos esa estructura. Y es que para contar una noticia en antena, y aunque a veces no seamos conscientes, lo he dicho antes, es innato, siempre usamos esa regla de las 6 W en el desarrollo de nuestra noticia. Y es que todas las noticias, o una noticia perfecta, redonda, tiene que responder a esas 6 preguntas. Las 6 W o las 6 Qs, si lo decimos en castellano, porque en inglés todas las preguntas menos una empiezan por la W, pero la que no empieza por W termina en W, que es el how, es el cómo, ¿vale? Entonces, ¿qué son esas 6 W o esas 6 Qs, dependiendo si lo decimos en inglés o en español? Bueno, el what, el qué, es lo que ha sucedido. El who es el quién o el quiénes. ¿Quiénes son los protagonistas de la noticia? Hay que responder al where, ¿dónde ha sucedido la noticia? When, ¿cuándo ha sucedido esa noticia? El why, que no es que mole, que es why, el por qué en inglés, por qué ha sucedido esa noticia, ¿no? Tenemos que explicar por qué ha sucedido, dónde, cómo, quién. Y a estas 5 preguntas siempre se suma otra más que es el how. O sea, cómo ha sucedido el acontecimiento, cómo se han desarrollado el acontecimiento o la noticia para llegar a eso que le estamos contando. Todas las noticias que redactamos responden siempre a todas o a casi todas estas preguntas. Y varias de estas respuestas pueden aparecer ya en la primera frase, en el titular. Lo más destacado aparece ya en la segunda frase, en la entrada. Y todas estas preguntas tienen su respuesta durante el desarrollo. Y como digo, yo lo he hecho antes de forma improvisada y si lo hacéis vosotros seguramente también os vais a dar cuenta que cada vez que improvisáis o contáis una noticia, si no respondéis a esas 6 preguntas, prácticamente respondéis a todas, a 4 o a 5 mínimo, cada vez que contáis algo. Incluso cuando le contáis algo a un amigo o a un familiar, si analizáis lo que habéis contado, estáis respondiendo a esas preguntas. Sí, justo, claro, dice lo de las siglas, dice, se refiere a question, ¿no? La W se refiere a las iniciales de las preguntas. La W en las 6 W en inglés es el what, el who, el where, when, why, how. La W es la inicial de la pregunta. En castellano serían las 6 Q porque qué, quién empiezan por Q. El cuándo y el cómo no empiezan por Q, que es C, pero a la hora de pronunciarlas suenan muy similares a la Q. Entonces, pues generalizamos y como en inglés las W de esas preguntas tienen su traducción en castellano y la mayor parte de las siglas son, o la primera letra es la Q, pues por eso se traduce como las 6 Qs o las 6 W, ¿vale? Más cosas, ya sabemos cómo se desarrolla esa noticia, ¿no? Buscamos una frase atrayente, elegimos un desarrollo y una estructura de cómo lo vamos a contar y ya sabemos que luego hay que cerrar la información con una frase que resuma lo que hemos contado. Os voy a contar cómo se prepara un boletín. Ya que tenemos la noticia, ya que sabemos cómo lo vamos a hacer, vamos a ver cómo tenemos que organizarlo en nuestra cabeza. Como no vamos a tener mucho tiempo para contar todo, porque solamente tengamos muchos datos de la noticia, lo primero que vamos a hacer es reunir todas las informaciones de última hora o todos los datos que tenemos de esa noticia
Y los vamos a ordenar por importancia, de mayor a menor. Coges un papel y un boli o en el ordenador, en un documento que abras, las ordenas de mayor a menor, o las noticias o los datos. Si tienes varias noticias, lo que tenemos que hacer es resumirla en forma de titulares para desarrollar una información. ¿Vale? Si solamente es una noticia, pues lo que hacemos es esos datos, es decir, este dato lo tengo que contar primero porque es más importante, luego este, luego el otro, y el dato o los datos menos importantes irán al final. Si es una sola noticia, vamos a recopilar todos los datos de los que disponemos y los ordenamos para contar esa historia, porque repito, lo que hacemos al final en la radio, lo que hace un periodista es contar una historia, con una trama, con un nudo y con un desenlace. E importante, si vamos a ir en boletín, que os he dicho antes que se cuentan las noticias de última hora, si hay deporte en directo, esa debe ser la primera noticia de tu información. Me da igual que sea fútbol, que sea tenis, que sea ciclismo, que sea motor o que sea baloncesto. Si hay algo que se está disputando o celebrando en directo en ese momento, eso es lo que quiere saber la gente en ese momento en los deportes, en el boletín informativo. Que le contemos cómo va ese acontecimiento. ¿En qué minuto está el partido de fútbol? ¿Cómo van? ¿Van 2-0? ¿Van empate? ¿Ha habido una lesión? ¿Quién ha marcado los goles? Eso es lo que interesa en ese momento en el directo. Si es ciclismo, ¿cómo va la etapa del Giro de Italia? ¿Juan P. López sigue manteniendo la maglia? ¿Sigue siendo el líder? ¿O hay una escapada? ¿Le están quitando tiempo y lo puede perder al llegar a meta? ¿Vale? Eso es lo que quiere saber el oyente. Lo más inmediato, lo más actual. Así que si vamos a recopilar datos de lo más importante que tenemos que contar en una noticia en un minuto, el deporte en directo siempre va a ser lo más importante. Y si encima podemos hacer una conexión con lo que está ocurriendo en ese deporte en directo, mejor todavía. Si tenemos un compañero que está siguiendo la carrera, que está en el estadio, que está siguiendo el partido, le damos paso y metemos una conexión en el boletín informativo. Porque no solo hablamos nosotros, no solo nos apoyamos en cortes de voz, sino que nos apoyamos en compañeros, en locutores, en periodistas, en otros redactores que también nos pueden aportar a ese boletín y a esa información que vamos a dar, ¿vale? Así que una vez que tenemos preparado el boletín, que lo tenemos ya redactado, que vamos a ir a antena, que van a llegar las 8 de la tarde y tengo que ir a contar los deportes. ¿Cómo locuto un boletín en antena? Bueno, pues esta yo creo que es la parte más importante, de las más importantes de la clase de hoy, ¿vale? El de cómo vamos a ir a antena a contar esa noticia. Vamos a ver cómo la locutamos, cómo la contamos en antena. Vamos a hacerlo lo más fácil posible, lo más sencillo. Entonces, frase corta, nada de frases largas, no nos enrollemos, no nos vayamos por las ramas, ni por los cerros de Úbeda, ni por ningún lado. Directos. Si es... El Levante ha bajado a segunda división en el Bernabéu tras perder contra el Real Madrid. Punto. Primera frase. Primer titular. Mensaje directo. Ya le hemos contado el quién, el qué ha pasado, por qué y dónde. ¿Os habéis dado cuenta? Sin querer, sin pensarlo, he respondido a las 5 o 6 preguntas que llevan las 6 W, ¿vale? Así que simplemente ya sería el titular, la entradilla. Ya hemos entrado en antena. Entramos fuerte, entramos alto, entramos con tono, entramos con ritmo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Real Madrid ha mandado a segunda división al Levante tras ganarle por 3-0 en el Santiago Bernabéu, ¿vale? Otra forma de enfocar la noticia. Hay muchas formas de enfocar la noticia, pero ¿qué es lo importante aparte del contenido que os decía el otro día, que el contenido es lo más importante? Bueno, pues es la dicción, la vocalización y la articulación. Tengo que hablar y contar las cosas que se me entienda. Si hace falta exagerar los movimientos de la boca, como estoy haciendo ya ahora, lo hacéis, ¿vale? Articuláis, vocalizáis, dicción perfecta. Sevilla. No puedo decir Sevilla. Si soy andaluz, sí, os lo permito. A veces en el curso hablo de los acentos y de lo importantes que son y de cómo hay gente que los evita, ¿vale? O cómo es capaz de aprender a hablar sin tener acento en la radio, pero luego en la vida diaria sí habla con acento. Se puede hacer. Y eso en el curso de locución deportiva lo cuento. Bueno, aparte de frase corta, mensaje directo, de hablar que se nos entienda, de vocalizar, es muy importante marcar las pausas y no correr. Es decir, cuando tú estás contando algo en la radio y estás leyendo tu noticia, si hay un punto, hay un punto. ¿Vale? O sea, no es... No se me ha entendido lo que he dicho, no me paran en el punto, no me paran en la coma, he ido del tirón y tú que estás al otro lado de la radio no te has enterado absolutamente de nada de lo que yo te estoy contando. ¿Vale? Yo ahora he vocalizado mal absolutamente. Se dice absolutamente. Abrimos la boca. Yo a veces digo, parece que estás dentro del idiotizador. Sí, que como vas despacio y vocalizas, parece que estás haciendo... No sabes, que lo estás haciendo mal. No, no. Si luego lo escuchas, comprobarás que no es tan lento como tú crees.
Y que en la radio se está oyendo bien y que se escucha perfecto, ¿vale? Así que lo importante es vocalizar. Otra cosa muy importante, aparte de vocalizar y de marcar las pausas, de no correr y de ir directos al grano del mensaje. En la radio tenemos que ceñirnos al tiempo que nos dan. No hay que pasarse ni hay que quedarse corto. Por eso insisto mucho cuando digo que envíe la práctica y que dura entre 30 segundos y 1 minuto. Porque yo a mí en el boletín me dicen, Óscar, en el boletín de las 11 vas a tener 30 segundos. Que voy a tener 30 segundos quiere decir que seguramente tenga 22 o 20 o incluso 15. Porque durante ese boletín algún compañero se va a alargar, no va a estar dentro de los tiempos que le han indicado y lo que va a hacer es que yo tenga que ir más breve. Y si yo tengo que acabar antes de las 11:30, porque a las 11:30 entra la desconexión local y empieza la información regional de Madrid, yo a las 11:30 tengo que haber acabado, pase lo que pase a mi alrededor. No puedo pasarme porque a veces esa desconexión salta automáticamente y entonces se va a llevar mi voz. Y en la cadena SER de Murcia ya no se me va a escuchar a mí, sino que se va a cortar a capón y se va a entrar la sintonía ya del informativo regional de allí, ¿vale? Así que muy importante ceñirse a los tiempos que nos dan sin pasarse y sin quedarse corto. Y qué decir, si es un programa que acaba y te dan paso y vienen los pitos no se pisan nunca. Las señales horarias tienen que entrar limpias. Hay que callarse antes de los pitos, que entran cuando faltan 5 segundos para la hora en punto. Y además de que tú cuentes tu información, el editor del programa, el presentador, tiene que despedir. Entonces, ni siquiera puedes apurar hasta las 12:59:55. A las 12:59:50:51 ya tienes que haber acabado para que el presentador del programa pueda despedir el programa, ¿vale? A veces vas a tener que hablar más despacio, ¿vale? Para que tu noticia dure más. Otras veces vas a tener que recortar y elegir qué deja fuera. Si pasa, os he dicho que a veces son 30 segundos, pero a lo mejor falla alguna conexión, pasa algo, y en vez de 30 segundos te dicen que tienes 45. Y vas a tener que alargar tu información, ¿vale? Aquí hay varias premisas, ¿vale? O varios conceptos. Usa siempre tu criterio periodístico para si tienes que recortar, saber lo que vas a dejar fuera. Por eso lo más importante es contar siempre lo más importante, lo primero, para que no se te quede fuera si tienes que recortar. Y en el caso de que tengas más tiempo y de que tengas que alargarte, no se trata de que te enrolles con lo que sea, no. Lo importante es que domines la información. Que tengas controlado lo que vas a contar, porque si tú sabes de lo que vas a hablar, si yo sé lo que quiero contar, aunque yo ahora, por ejemplo, tuviera un guión delante, o una serie de guiones o de pautas de lo que voy contando, si a mí esto se me cierra, si yo sé lo que os quiero contar, si yo sé de lo que quiero hablaros, no pasa nada porque se me cierre. Porque voy a poder seguir hablando, porque controlo la información, porque sé lo que os quiero contar. Y entonces con los ojos cerrados yo sería capaz de contaros y de llevaros por ese camino que yo he tomado para esta clase, porque lo he pensado, porque lo he ideado, porque lo controlo y porque lo domino. Y eso es fundamental. Controlar y dominar todo lo que vamos a contar. Y luego ya veremos si tenemos 30 segundos y nos entra todo, o solo lo más importante, o si tenemos 1 minuto 15 y hemos tenido que ampliar la información y cosas que no pensábamos contar las hemos contado. Y las hemos podido contar porque las sabemos, porque las dominamos y porque las controlamos. Si tú no dominas tu información, puedes meter la pata, te puedes equivocar, te puedes quedar en blanco o, mucho peor, te puedes quedar callado. Y en la radio quedarse callado es difícil, ¿eh? Si hablábamos antes de meter la pata en una rueda de prensa y comerte un marrón, pues en la radio quedarte callado es también un marrón, ¿vale? Es también una cosa que no gusta a nadie quedarse callado y que queda mal, aunque siempre hay un compañero que se tira encima y que te saca del apuro. Pero si es posible, mejor que no te pase. Y para no quedarte callado, las ideas claras, todo muy bien apuntado y a ser posible, si podéis, para empezar, escribir todo lo que vayáis a contar. Tener el papel delante, porque si yo me quedo en blanco y tengo un papel, siempre puedo bajar la vista, recurrir al papel y seguir hablando. Pero si yo no tengo nada delante y me quedo en blanco, y el folio que tengo delante también está en blanco, estoy completamente perdido. O sea, no sabes solucionarlo, ¿vale? Así que todas estas cosas que os digo, muy importantes. Tomar nota de todo lo que os estoy contando, por ejemplo. Apuntarlo. Porque son cosas muy importantes. Y esto, como os digo, no sé si lo enseñan en la facultad, porque esto lo ves, lo descubres, lo vives en el día a día, ¿vale? Haciendo muchos boletines y te pasa. Y te pasa que tiras un corte y el corte no entra. Y hay un silencio. Y en la radio no puede haber silencios de más de 2-3 segundos. Te tienes que tirar y si el corte no entra, solventar esa papeleta y salvarla, tienes que saber de qué va el corte. Si tú sabes de qué va el corte de voz del protagonista, vas a poder decirlo con tus palabras
y lo has sacado. Ahora, si te das un corte de algo que no sabes de qué va y no suena, como no lo escuchas, uff, meter la pata, ¿vale? Así que todo controlado, todo lo que vayáis a contar, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Bueno, pues las noticias, las informaciones, las tenemos que conseguir basándonos en las fuentes. Si queréis saber o ampliar lo de las fuentes, ya sabéis, en mi canal de YouTube hace un par de semanas hay un vídeo de qué tipos de fuentes existen, cómo se consigue una fuente, cómo se cuida y cómo se consultan, ¿vale? Así que os aconsejo, os invito a que veáis el vídeo y aprendáis mucho más de las fuentes. Ahora no me quiero extender mucho porque esta clase era para aprender a contar noticias en un boletín, no para aprender a buscar noticias y a cómo conseguirlas. Pero ya os digo que todo tiene muchas ramificaciones y esta es una de ellas. Hay fuentes comunes a todos los periodistas, como son las comunicaciones oficiales de los clubes de fútbol, de baloncesto, de voleibol, que sacan, por ejemplo, en las redes sociales. O que se las envían a las agencias y las agencias las rebotan entre tipos a los diferentes medios. Hay fuentes oficiales como los periódicos. Hay fuentes oficiales pueden ser, o fuentes comunes, fuentes comunes a todos son otros periodistas, otros medios de comunicación. Son fuentes comunes, fuentes que podemos tener todos. Yo puedo acudir a la red social, al Twitter del Barcelona o del Real Madrid y ver que el parte médico de la lesión de Eric García. Eso es una fuente común para todos los periodistas. Esas fuentes las tenemos todos y las podemos consultar en cualquier momento. Pero las fuentes importantes, las fuentes que de verdad importan son las fuentes propias y las fuentes exclusivas, que son las que tenemos solamente nosotros. Esas fuentes propias son las que nos van a hacer y nos van a llevar a dar noticias exclusivas, noticias que tenemos nosotros solos, ¿vale? Y esas son las que tenéis que tratar de buscar, pero esas se consiguen con el tiempo y esa cuando empecéis a trabajar vais a tener muchas fuentes comunes, como tenemos todos, y a lo mejor no tenéis ninguna fuente propia. Bueno, tranquilo, porque irán apareciendo. Las acabaréis teniendo, esas fuentes propias, exclusivas. Se consiguen con los años, se consiguen con el trabajo, se consiguen con la paciencia y se consiguen cuidándolas. Y en ese vídeo de mi canal de YouTube, de Fuentes de la Información, explico y cuento todo. Así que cuando acabe esta clase, si queréis, ir al canal de YouTube y os veis ese vídeo que creo que es fundamental y que es importante para conseguir noticias que luego vamos a poder contar en la radio o en un periódico o en el blog, que el otro día hablábamos de diferentes proyectos que podéis empezar, el canal de YouTube, hacer directos en Twitch, empezar un blog, empezar un podcast. Todo eso se hace consiguiendo contenido, creando contenido. El contenido, lo mejor es tener noticias y tener noticias propias y noticias exclusivas, ¿vale? Y por eso os decía que es muy importante saber dónde se consiguen todas esas noticias que luego nos van a servir para crear y para estructurar nuestra información, ¿vale? Entonces, ¿qué es un teletipo? Bueno, buena pregunta porque no todo el mundo está habituado a trabajar con los materiales que trabajamos en la radio. El teletipo es una noticia de agencia, es una noticia de agencia de un folio, 2 folios, 3 folios, Europa Press, la agencia F, Reuters, si lo decimos que no sea mi inglés de San Nicasio. Bueno, pues esas noticias, esos teletipos nos llegan a la radio. Tenemos un sistema, digamos, para que lo entendáis, una especie de aplicación en el ordenador en el que tenemos los audios, tenemos los textos y nos caen los teletipos. Los teletipos nos caen, son noticias que nos van cayendo en una pantalla, pues como caen tweets en Twitter o como caen posts en un blog, nos van cayendo teletipos con noticias, con informaciones, con la rueda de prensa de Ancelotti, con la lesión de Araujo en el Barcelona, ¿vale? Esos teletipos nos salen en pantalla, podemos pincharlos, se nos amplía y tenemos toda la información en un teletipo. Bueno, pues eso es un teletipo. Es una fuente común a todos los periodistas, porque todo el que esté suscrito, todo el que pague el servicio de la agencia F o de la agencia Europa Press, tiene los teletipos, ¿vale? Entonces, eso son los teletipos. Son las noticias de las agencias informativas. Que las agencias nos dan noticias de nacional, de internacional, de cultura, de deporte. Nosotros tenemos acceso a todo, pero también podemos filtrar. Y yo, por ejemplo, tengo filtrado las noticias de deporte y me van saliendo solamente las noticias de deporte en esos teletipos que yo tengo abiertos en la pantalla, ¿vale?